si ha habido algún inconveniente de acceso, una poca conectividad. En todo caso, pueden volver a ver esos videos o hacerlo, o visualizarlos en el Classroom. Muy bien, en todo caso, quien desea participar a efectos de hacer una remembranza. Doctor, buenas noches. Yo, Ya, doctor, doctor, vamos a ordenar, por favor, va a haber un momento para todo. Ya, hasta ahorita hay 4 participaciones. Ya, había un señor, el señor, a ver, el señor, no, a ver, Marco, ayúdame con los nombres, por favor. Doctor, El doctor con el compañero Paul Mamani, Paul, doctor, fue el que dijo primero. adelante, Paul. Marco, ve. sí, doctor, buenas Sí, noches. adelante. Mi participación iba en torno a la anterior clase que una compañera, bueno, no recuerdo quién, había consultado acerca de cuando una entidad pública, ¿no?, realiza un contrato, o sea, si eso es un acto administrativo como tal, ¿no? Entonces, justamente estaba leyendo un poco y lo que he encontrado es que en la actividad administrativa no solo podemos encontrar los actos administrativos, que es de lo que nosotros estamos tratando, sino también hay, justamente en la actividad administrativa podemos encontrar los actos contractuales administrativos, y que son justamente aquellos que son emitidos por las entidades públicas durante la ejecución de contratos destinados al abastecimiento ya sea de bienes, servicios o en todo caso la ejecución de obras. En ese sentido, quería hacer esa pequeña diferenciación, ¿no, doctor? Nada más. Sí, está bien, sí, pero por el momento vamos a aplicar el concepto que hemos estado manejando para no confundirnos. Lo otro, está bien que lo estemos aclarando, que se esté reforzando en ese punto por parte de ustedes, pero también hemos aclarado de que para efectos de comprender el procedimiento administrativo, todavía vamos a dejar de lado al acto administrativo bilateral, que incluye contratos administrativos, convenios, todavía lo vamos a dejar de lado, por favor. Eso va a merecer, digamos, otra explicación. Así que a efectos de entender el procedimiento administrativo, nos vamos a centrar en el acto administrativo, entendido como aquella manifestación de voluntad, con la diferencia de que es la declaración de una entidad pública, emitida lógicamente por la autoridad competente que dentro del marco legal busca resolver una petición en concreto del administrado, con el objeto, lógicamente, de materializar los derechos fundamentales de ese administrador. Por el momento, vamos a construir sobre ese concepto todo el procedimiento administrativo. Lo otro implica ya otro tipo de análisis, pero lo vamos a complementar más adelante. Ahorita lo importante para comprender el procedimiento administrativo es ese concepto que les estoy dando por el momento. Pero está muy bien la aclaración, la intervención también está muy bien, el aporte es lo importante, ¿no? Muy bien, después hay una señorita que también... La compañera Karen Muñoz, doctor. Vamos a tomar el orden del chat para hacer más orden, doctor. Ya, está bien, Martín, me ayudas con eso entonces. Ya, la compañera Karen Muñoz. Karen sí, Muñoz, adelante. doctor, buenas noches. Quería hacer una rememoración de lo que llegamos a avanzar la anterior clase, que fue únicamente el procedimiento administrativo en su primera, segunda y tercera instancia, ¿cierto? Para eso tomamos el ejemplo de Roberto, quien en una primera instancia llega a solicitar que se le entregue una autorización municipal para que éste ponga un restaurante y también se dé el funcionamiento de dicho restaurante. A lo cual el primer acto administrativo es declarado improcedente en cuanto a que se entregó pruebas o se entregaron documentos que no eran correspondientes. En ese entender, Roberto con su abogado, que es Fernando, presentan un recurso de reconsideración. Y lo esencial del recurso de consideración que mencionamos es que se debe presentar una prueba nueva, que es ese requisito esencial para que proceda este recurso de consideración. Situación esta que, en breve manera,
tampoco fue presentado por no ser una prueba nueva, etcétera, y por esta razón es que el órgano administrativo competente declara improcedente también los recursos de consideración. En este entender es que Roberto procede a una tercera instancia de lo administrativo y es que junto a su abogado, que es Fernando, plantean el recurso de impugnatorio de apelación, en el cual se interpone ante la misma autoridad que emitió el segundo acto administrativo, pero que este lo derivará o lo resolverá en el despacho del alcalde. Y es decir, el alcalde tiene la potestad de derivarlo a la asesoría legal para que éste dé su opinión correspondiente respecto al expediente y también al recurso de apelación, en el cual el resultado es que se le declara improcedente el recurso de apelación, en resumidas cuentas. Pero lo esencial de este recurso de apelación o de esta resolución que va a ser emitida es que tiene que aclararse, tiene que decirse que ya se agotó la vía administrativa. En este entender nos quedamos en el avance en que Roberto junto a su abogado, lo único que les queda es pasar a lo que es la vía judicial mediante la demanda de un proceso contencioso administrativo. Y esas en resumidas cuentas de la clase que avanzamos la anterior. Doctor, su micro está apagado. Muy bien, muchas gracias, Karen. Ha sido un detalle, una remembranza muy ilustrativa, muy sintética. En todo caso, vamos a partir de esa remembranza, ¿no es cierto? Muy bien, entonces les comentaba, chicos, de que en este caso Roberto ya ha agotado la vía administrativa. En sede administrativa, lógicamente su petición se ha encaminado a lo largo de todo un procedimiento administrativo donde se ha manifestado, se ha puesto en práctica el derecho de petición, se ha respetado otros derechos como el debido procedimiento administrativo. De igual manera, se ha respetado aquel principio constitucionalizado, el de la pluralidad de instancia, que no necesariamente implica sede jurisdiccional, sino también lo estamos observando, también se desarrolla en sede administrativa. Muy bien, entonces, entiéndase de que la sede administrativa es una instancia donde los, los casos que se puedan presentar, a comparación de aquellos que se presentan en el fuero jurisdiccional, tienen una jerarquía menor. Es por eso que se destina la revisión de esos trámites administrativos como competencia del Poder Judicial, a través, lógicamente, de los juzgados especializados en lo contencioso administrativo. Ello en cumplimiento del artículo 148 de nuestra Constitución, que establece que los actos administrativos pueden ser revisados en sede judicial. Muy bien, a partir de esa disposición constitucional, lógicamente tenemos una apertura justamente a la revisión de todo ese procedimiento administrativo que se ha desarrollado en la municipalidad, en el caso de Roberto, ¿no? Nuestro ejemplo clásico. Muy bien, entonces nos quedamos en que se ha emitido el acto administrativo de tercera instancia en sede administrativa, ¿no? La misma que declara improcedente el recurso de apelación y que da por agotada la vía administrativa. Con ese cliché, con ese documento, lógicamente, se debe de entender de que Roberto ya tiene habilitado, cumple el requisito para poder iniciar un proceso contencioso administrativo, que es otra fase, ¿no?, de todo el curso. Es una instancia, otra dimensión, pero ya no es una dimensión administrativa. Entiéndase de que es una dimensión mucho más especializada, mucho más técnica, profesional, porque se entiende que el fuero judicial está jerárquicamente por encima de las instituciones administrativas.
desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque revisan y tienen la competencia para revisar todos los procedimientos administrativos. Entonces, bajo esa figura, lógicamente, los órganos jurisdiccionales están en una jerarquía superior, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Fernando, que es el abogado de Roberto? Lógicamente, Fernando primero tendrá que conversar con su patrocinado, explicarle cuáles han sido las razones, y también las razones legales, y también explicarle cuáles son las razones materiales, las razones pragmáticas, la coyuntura, digamos, que se desarrolla dentro del procedimiento administrativo, también tendrá que explicarlo. Concretamente, entiéndase de que en la práctica es difícil que una institución pública varíe de posición. Es bastante difícil. Si el primer acto administrativo ha resuelto declarar improcedente la solicitud por motivos X, es difícil lograr cambiar esa posición. En términos pragmáticos, lo que observamos en la realidad, lo que se observa en los hechos, en la coyuntura institucional de nuestras entidades públicas, se observa que la entidad asume posición, ¿no? Y es difícil, muy, muy difícil, revertir esa situación en sede administrativa. Eso desde un punto de vista pragmático, lo que se ve en la realidad. Sin embargo, existe un menor porcentaje, quizás de los 100 casos que existan, de repente un porcentaje menor que alcanza el 10% de todos los trámites, podrá sufrir una revocación, ¿no? A partir de los recursos impugnatorios que se han presentado, pero por lo general ya la entidad pública ha asumido posición. Y lógicamente allí se encuentra una explicación de por qué también los procesos contenciosos administrativos se convierten en una herramienta para dilatar la reivindicación del derecho del administrado o finalmente del trabajador, si es que es un tema laboral público, ¿no? Es un contencioso administrativo de derecho laboral. Entonces, fíjate, en la práctica se ve mucho esto, el contencioso administrativo se convierte en una herramienta para dilatar la reivindicación del derecho, lo cual lógicamente va en contra de todos los principios que hemos estudiado, que los conocemos, de la justicia, del debido procedimiento, ¿no? Actitudes dilatoras. En la coyuntura nuestra sucede eso. Un ejemplo pequeñito. Tenemos un trabajador municipal, el trabajador nunca le han pagado sus beneficios laborales, nunca le han pagado aguinaldos, ¿no? De tal manera que él solicita el pago de esos aguinaldos por los 10 años de labor que está realizando. Durante esos 10 años nunca se le ha pagado esos aguinaldos, ¿no? Son 2 por cada año, ¿cierto? Se homologa con la gratificación del régimen privado, ¿no? Solamente que el tema económico, el monto es ínfimo, es menor. Son 300 soles frente a la gratificación del régimen privado que se homologa a una remuneración íntegra, ¿no? Bueno, ahí hay también diferencias entre los regímenes, ¿no? Muy bien, sin embargo, este trabajador ha solicitado, y imagínense, el primer acto administrativo lo declara improcedente, sabiendo de que le corresponde al trabajador, pero por un tema presupuestal. ¿Por qué? Porque hay políticas institucionales nefastas, lamentablemente. Todo este tipo de políticas institucionales nefastas se sustentan en un criterio presupuestal de austeridad, ¿no? Y lógicamente
ello es consolidado por las autoridades públicas que desconocen el respeto de los derechos humanos, ¿no es cierto? Así que a ellos lo que les conviene es ahorrarse dinero. No sé cuál será el motivo, ¿no? Debe haber muchos motivos, entre ellos también debe estar la corrupción y finalmente la malversación de esos presupuestos, pero no le pagan al pobre trabajador, pese a que le corresponde, ¿no? Pese a que le corresponde. Y le hacen caminar por todo un procedimiento largo, tedioso, porque en términos pragmáticos, este procedimiento administrativo que ya hemos visto que de acuerdo a la norma no debe de superar los 30 días, sin embargo, en la práctica son procedimientos que se dilatan, ¿no? 1 año, 2 años, y en sede administrativa. Eso es lo peor, les estoy hablando de la sede administrativa. Esa es la coyuntura lamentable de algunas instituciones públicas, ¿no? Para acelerar tu trámite, a veces de repente hay que ofrecer amistad. Bueno, por no decir otras cosas, se los pongo de esa manera, ¿no? Inclusive hay un término que en algún momento se utilizó como un término normal, habrán escuchado ustedes, hay que aceitear el trámite, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden en la práctica. Entonces, lógicamente, hay una serie de actitudes que buscan dilatar, no reconocerle el derecho, sea al administrado o sea al administrado que labora en esa institución pública. Se agota la vía administrativa ya en base a esa posición inicial que ya ha asumido la institución pública. Es difícil revertir eso. Así que lo que le queda, la esperanza del justiciable es aplicar, poner, digamos, en ejercicio el artículo 148 de nuestra Constitución, que sostiene que los actos administrativos podrán realizarse en el fuero jurisdiccional. Esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque es otro escenario, un escenario que no tiene nada que ver, pongámoslo de esa manera, porque quizás en la práctica puede haber relaciones, ¿no?, entre funcionarios de la institución pública y de repente magistrados, quién sabe, ¿no? Pero desde un punto de vista legal, desde un punto de vista normativo, se entiende de que es otra sede, ¿no? Es otro escenario, donde lógicamente ya se va a revisar el procedimiento administrativo, pero desde un marco técnico, legal, profesional, ¿no? Puede ser que en el trámite administrativo desarrollado en la sede administrativa no se haya tenido la presencia de un asesor legal porque de repente había esa ausencia en aquel momento, así que el procedimiento se ha desarrollado sin la asesoría de un abogado, así que se ha emitido el acto administrativo sin la presencia de ningún abogado. Entonces, lógicamente hay vicios, ¿no? Lógicamente hay muchos de esos problemas. Por lo tanto, fíjense, pasa todo eso en el tema pragmático, ¿no?, en el tema real. Muy bien, entonces, lamentablemente las instituciones públicas, algunas, ¿no?, lógicamente hay algunas que también tratan de ordenarse, de reordenar sus procedimientos, pero se aprovechan de esta serie de mecanismos que te da el derecho para dilatar la consecución del derecho por parte del administrado. Entonces, le hacen transitar, ¿no es cierto?, en sede administrativa ya 1 año o 2 años al pobre trabajador y fuerzan a que inicie un proceso contencioso administrativo que en términos pragmáticos también va a demorarse un tiempo bastante largo, ¿no? Pese a que ha habido mejoras en el tema procedimental legal,
pese a que se han ajustado los plazos, pese a que se está tratando de modificar la conciencia de los agentes del procedimiento contencioso administrativo, hay un tema pragmático, un tema real que permite de que se dilate aún más este proceso. Primera instancia, ya, en el mejor de los casos, unos 8 meses, pero el procurador de la entidad pública, de la municipalidad, va a apelar la sentencia, ¿no? Entendamos que estamos en un escenario jurisdiccional donde el juez lógicamente va a evaluar si realmente no se le ha pagado al trabajador, si no se le ha pagado sus aguinaldos. Y el juez no está loco, va a evidenciar que en sus boletas de los meses de julio y de diciembre no se ha depositado el pago de aguinaldos. Es una prueba formidable para el caso en concreto. Entonces el juez tampoco está loco, el juez lo que va a hacer es fallar declarando fundada esa demanda contenciosa administrativa y ordenando de que la entidad pública pague el monto por aguinaldos correspondientes. Sin embargo, vuelvo a decir, aquí hay un tema de políticas nefastas institucionales, ¿sí?, que se han asumido con regularidad. En las instituciones públicas se piensa que defender a la institución municipal es no pagarle al trabajador, ¿no? Se piensa que hacer defensa de la institución justamente es relativa a no pagarle los derechos a los trabajadores, ¿no? Es que son criterios muy equivocados, absurdos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de que estar acorde a derecho es justamente cumplir con las normas sociolaborales, que todos tus trabajadores estén satisfechos, que se les cumpla los derechos reconocidos por la ley. De esa manera se va a maximizar a la propia institución. Y eso todavía no se ha entendido por algunos funcionarios públicos, que, vuelvo a decir, tienen un chip errado. Piensan que defender a la institución, piensan que defender los intereses de la municipalidad es desconocer derechos de los trabajadores, derechos de los administrados. Y lógicamente eso no es así, ¿no? Defender los intereses institucionales significa defender el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un estado constitucional del derecho. La autoridad no puede exponer a la institución pública al incumplimiento de normas sociolaborales. Dicho incumplimiento también genera perjuicio para la entidad pública, sobre todo en el régimen privado. Ustedes saben, tenemos SUNAFIL, que lógicamente multa a aquellas instituciones que dentro del régimen privado no cumple con el cumplimiento de los derechos sociolaborales, no valga la redundancia. Fíjense, no pasan estas situaciones. Entonces, hay que dilatarle al trabajador, hay que dilatarle al administrado. No podemos perder el proceso, porque perder el proceso va a significar desprestigio para el procurador, desprestigio para la gestión. Así que hay que apelar, aunque sea los decretos. Ustedes saben, los decretos no se pueden apelar, sin embargo, interpongo mi apelación contra ese decreto a efectos de dilatar el proceso. Entonces, manteniendo una actitud de esa manera, se perjudican todos. Se perjudica todo el sistema jurídico, ¿no? Hay mayor carga procesal, la propia institución está expuesta al pago de multas porque, lógicamente, la ley le otorga esa facultad a los magistrados, ¿no? Ante cualquier actitud temeraria, tendrá que realizarse o interponerse los apercibimientos de multa correspondiente. Entonces, expones a la institución, pero al procurador de turno eso no le importa. ¿Por qué? Porque no es su dinero el que está en juego, ¿no? Finalmente, a quien se le va a multar es a la entidad. Entonces, fíjate, por eso aquí hay un despropósito, hay un contrasentido, ¿no? Pero valga la aclaración sobre esta base,
poder seguir explicando el tema legal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué le va a quedar a Roberto y a Fernando? Lógicamente, después de explicarle todo el tema pragmático, real, la coyuntura que se puede afrontar, los escenarios que se pueden afrontar a lo largo de todo este proceso, eso hay que decirle lógicamente al cliente, ¿no? Para prepararlo, porque tengan ustedes en cuenta de que a veces no puede haber un trabajo de predicción, ¿no? De prognosis. Es difícil que el abogado se pueda adelantar y que pueda ya brindar de repente un término feliz a partir de decirle al cliente, ¿sabes qué? Este proceso lo vamos a ganar, ¿no? Pese a que todos los medios probatorios de repente reflejen y den todas las premisas para concluir de esa manera, sin embargo, eh, lamentablemente no siempre sucede eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen, no solamente el factor legal, hay otros factores extralegales, y ustedes saben a qué me refiero, que intervienen, ¿no? Y a veces son más determinantes inclusive. Finalmente el tema normativo legal es manejado, es maquillado, ¿no? Pero en el fondo hay otros factores que determinan, ¿no? Factores extralegales y determinantes. A partir de la presencia de esos factores extralegales, lógicamente, se puede revertir el proceso judicial, ¿no? Ustedes han visto que a veces hay niveles de relación extra normativa, extra legal, ¿no? Lógicamente eso influye en muchos casos, ¿no? Por eso asegurarle a tu patrocinado, decirle que se va a ganar el proceso al 100%, bueno, eso no creo que deba de hacerse así. Hay que trabajar con posibilidades, con probabilidades, ¿no? Tenemos un 50% de posibilidades de éxito, pero hay que explicarle todo ese tema coyuntural que les he mencionado, ¿no? Hay un tema político también que interviene, ¿no? Hay un tema de factores extralegales que les he hecho mención, pero bueno, no vamos a incidir tampoco en eso. Lo que quiero decir es de que el abogado no es adivino, no es un adivino. Pese a que, habiendo analizado el procedimiento, pese a que existan medios probatorios, no podemos asegurar el futuro, ¿no? Lo que vaya a suceder en el futuro. Podremos tener de repente una certeza de que pueda llegar al 70%, ¿no? Pero más allá, yo creo que nos traería propio riesgo para nosotros. Imagínate si le aseguras a tu cliente, te aseguro, conmigo vas a ganar este proceso, ¿no? Vamos a lograr la nulidad de esa resolución, que busca cerrar tu restaurante, ¿no? Sin embargo, en la práctica, los vecinos están cansados del funcionamiento de este restaurante. ¿Por qué? Porque después de las 8 de la noche pues, se convierte en una discoteca. Entonces, fíjate aquí, los vecinos también hacen presión y seguramente van a movilizarse y van a presionarlo al juez para que éste declare infundada la demanda de nulidad del dueño del restaurante, que en este caso sería Roberto, ¿no? Pues fíjate, hay una serie de factores que hacen difícil de que el abogado pueda asegurar, ¿no?, las cosas. Lógicamente eso no tiene nada que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con el empeño, con la calidad profesional que ponga el abogado en su trabajo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Tú sigue adelante, tú sigue estudiando, tú sigue argumentando, tú sigue invocando jurisprudencia, tú sigue dentro del derecho, dentro de la norma, interpretándola de acuerdo a los principios máximos, de acuerdo a los principios constitucionales, ¿no? Muy bien, así que a Roberto y a Fernando le va a quedar el plazo de 3 meses para solicitar la nulidad de la resolución administrativa.
En la práctica hemos observado que hay muchas demandas que buscan la nulidad de los tres actos administrativos. Sin embargo, alguna vez escuché a un magistrado indicar lo siguiente, que solamente se demanda la nulidad del último acto administrativo. En el caso de Roberto sería la nulidad que declara, la resolución que declara improcedente el recurso de apelación, ¿no? Solamente se demanda el último acto administrativo. Ya en el examen, ya al momento de desarrollar todo el proceso judicial, sobre todo ya en la etapa final, cuando el juez va a emitir el fallo, en ese momento el juez hace un análisis, ¿no es cierto?, de la resolución que está declarando improcedente el recurso de apelación, y si encuentra un vicio allí, se declara fundada la demanda, ¿no? Y sigue haciendo el examen para atrás. O sea, del recurso de la resolución que declara improcedente el recurso de apelación, la analiza y sigue examinando el expediente. Y llega a la resolución de segunda instancia en sede administrativa, sigue encontrando vicios y sigue realizando ese procedimiento de evaluación hasta llegar, lógicamente, a la emisión de la resolución administrativa de primera instancia, ¿no? Entonces, esa es la evaluación, ¿no? Desde el final se comienza, ¿no? Lógicamente se baja hasta el inicio del procedimiento administrativo. Entonces, más o menos fue el argumento de este magistrado, y bueno, eso también está en la norma, ¿no? Ahorita, lógicamente, no tengo el artículo a la mano, pero vamos a detallar todo eso en el transcurso del semestre, pero sin embargo les voy adelantando él. Entonces, ¿qué le queda a Roberto? Lo que le queda a Roberto es interponer la demanda contenciosa administrativa. ¿Cuál sería la pretensión de esa demanda? Sería la nulidad total de la resolución administrativa, número puntos suspensivos que ha agotado la vía administrativa, ¿no? Y ahí tendrá que, digamos, bosquejarse toda la argumentación que funde esa pretensión, ¿no? Muy bien, se tiene también una normativa, la normativa del Decreto Supremo 11-2019, que está tratando de sintetizar todas las modificatorias que ha sufrido la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Entonces se tiene el Decreto Supremo 011-2019, que ha cambiado muchas circunstancias del trámite en cuanto al proceso contencioso administrativo. Antes de la dación de todas estas modificatorias, el proceso contencioso administrativo, lógicamente, necesitaba del dictamen del Ministerio Público, pero ya se está obviando, se está prescindiendo de ese dictamen. En cuanto a la nomenclatura de los procesos, de igual manera, antes se hablaba del proceso urgente y el proceso especial. Ahora se habla del proceso urgente y del proceso ordinario, ¿sí? Entonces son novedades que está trayendo este nuevo texto único ordenado de la ley del proceso contencioso administrativo. Muy bien, entonces hay otro requisito importante que se debe de presentar en la demanda de nulidad de resolución administrativa, ¿no? Esa es la pretensión que estamos considerando la más apropiada para el caso de Roberto, ¿no? Lógicamente, también debemos de indicar de que allí podría acumularse en forma objetiva otra pretensión, ¿no? Por ejemplo, se podría acumular la pretensión secundaria de indemnización por el daño causado
pero hay que también sustentar ese daño, ¿no? Pero vamos a mantener para efectos del ejemplo en una sola pretensión, ¿no? Nulidad total de la resolución administrativa que declara improcedente el recurso de apelación emitida por la municipalidad distrital X, ¿no? Entonces, esa va a ser la pretensión que la vamos a utilizar para efectos de nuestro ejemplo. Esa demanda que va a presentar Roberto y Fernando debe de cumplir los requisitos establecidos en la Ley Procesal Civil, artículo 424, 425 de nuestro Código Procesal Civil, pero también hay que adherir un requisito especial, y para que se admita la demanda contenciosa administrativa, se debe de cumplir con ese requisito especial. ¿En qué consiste ese requisito especial? Ese requisito especial es haberse agotado la vía administrativa, que en nuestro caso sí se ha agotado la vía administrativa, a partir de la emisión de la resolución de tercera instancia en sede administrativa. ¿Se recuerdan ustedes que una característica especial de esa resolución era de que en una de los artículos de su parte resolutiva establecía el agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Establezcase que dicha resolución agota la vía administrativa. Entonces, fíjate, para eso era esa mención, ¿no? Para lógicamente poder acreditar por parte del administrado que éste ha agotado la vía administrativa y que ahora está habilitado para poder materializar el interés para obrar, ¿no? Que es un presupuesto de la acción de esa manera en este caso, ¿no? Entonces, el interés para obrar, lógicamente, es aquel estado de necesidad que obliga a que el justiciable recurra al Poder Judicial. Y en este caso, ¿cómo se va a acreditar el interés para obrar? Habiendo agotado la vía administrativa. Por eso, es importante acompañar a la demanda esa resolución de tercera instancia que está dando por agotada la vía administrativa, o cualquier otro documento relativa a esa situación de agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Muy bien, entonces, después de haberse evaluado, lógicamente se va a emitir el auto admisorio, ¿no? Siempre y cuando se cumplan, ¿no es cierto?, los requisitos que están establecidos en el 424, 425 de nuestro Código Procesal Civil, y además que se haya demostrado el agotamiento de la vía administrativa. Emitiéndose el auto admisorio, lógicamente se va a notificar, en este caso, se va a notificar a la parte demandada. Y en este caso, pregunto yo, ¿cuál sería la parte demandada? La parte demandante, lógicamente, es Roberto, ¿no? Quien autoriza esa demanda es su abogado Fernando. La parte, en este caso, que está legitimada para participar de ese proceso en forma pasiva, ¿quién sería? A ver, El procurador, doctor. El procurador de la municipalidad. ya, procurador. ¿Alguien más? Ya. En realidad, la institución va a ser la demandada, ¿no? No el procurador. El procurador no es el que ha incumplido el derecho. Quien ha incumplido, por eso les decía, lamentablemente quien paga los platos rotos no es el profesional, no es el especializado, no es el funcionario que ha emitido ese acto administrativo, que debería de ser así, ¿no? Para evitarle riesgo, para evitarle, digamos, menoscabo del presupuesto a la entidad, para evitarle desprestigio también. Quien debería de asumir
su responsabilidad es aquel funcionario, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Entonces, la demandada en este caso va a ser la municipalidad X, ¿no? Representada por su alcalde. Así debe de bosquejarse eh, los datos del demandado, ¿no? Municipalidad distrital X, representado por su alcalde, el señor fulano de tal, ¿no? Con citación de su órgano de defensa jurídica, la Procuraduría Pública Municipal, domiciliada en la sede institucional de la demandada, ¿no? Entonces, definitivamente no se demanda al procurador. El procurador es, como lo indica la norma, es el órgano de defensa jurídica del Estado. Todas las instituciones públicas tienen un órgano de defensa jurídica especializada, que está a cargo de los procuradores públicos. Lógicamente, ellos no han incumplido, ellos no han vulnerado derechos de nadie, ¿no? Quienes han vulnerado, quienes hayan tenido la posibilidad de vulnerar los derechos del trabajador, los derechos del administrado, son los funcionarios especializados. ¿Mm? Sin embargo, todo este trámite se ve desde un punto de vista representativo, ¿no? Finalmente, quien asume la carga es la institución pública, ¿no? Entonces, se demanda a la institución pública, representada por el alcalde, ¿no? Con citación de su órgano de defensa jurídica, el procurador público, ¿no? Entonces, es así como se debe de desarrollar el punto de datos del demandado, ¿no? Y ello es así porque si no se cita al procurador, también se corre el riesgo de que se declare nulo ese proceso, porque podría entenderse de que la institución pública ha estado indefensa, ¿no? ¿Por qué? Porque quien asume la defensa técnica, lógicamente, es el procurador, ¿no? De tal manera que a partir de lo que les digo, lógicamente tendrá que faccionarse un juego de la demanda y sus anexos adicional para notificar al procurador, ¿no? En todo caso, tenemos un juego para que se notifique a la municipalidad representada por el alcalde. Y también otro juego adicional para que se notifique al órgano de defensa de esa municipalidad, que vendría a ser el procurador. Entonces, no puedes presentar solamente un juego, porque lógicamente va a haber ese vicio en el proceso. Ahora, hay otra situación especial dentro del proceso contencioso, que es lo siguiente, justamente para evitar la dilación innecesaria, el trámite innecesario de estos procesos contenciosos administrativos. Para evitar ese trámite innecesario, se le faculta al procurador que en el plazo para contestar la demanda, el procurador deberá de emitir su opinión legal motivada sobre la legalidad del acto impugnado. En ese informe, el procurador deberá de establecer las alternativas a la solución de esa controversia. Con esto se tiene la intención de que el procurador se allane a la demanda, ¿no? Y se evite todo ese trámite del proceso contencioso administrativo que va a perjudicar en gran medida al demandante, ¿no? Porque, fíjate, es un trabajador de 80 años, o de repente Roberto, ¿no? Durante todo ese tiempo no va a poder, de repente, desarrollar otras actividades con normalidad, él va a estar preocupado en su trámite judicial, en su proceso judicial. Así que para evitar todo ese tema, lógicamente se le da la potestad
al procurador para que éste decida si continuar con la defensa de ese proceso, porque considera que en este proceso, lógicamente, no se le ha pagado, pues esos aguinaldos no se le han pagado realmente al trabajador y es de derecho que éste los reciba. ¿Sí? Si considera de esa manera el procurador, podría tranquilamente informarlo en ese sentido al titular de la entidad. Pero en líneas generales no sucede eso. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque el titular de la entidad, en este caso de la institución municipal, el alcalde, quizás no lo va a entender en ese sentido. Él va a entender que se está dejando indefensa a la municipalidad, porque no se está haciendo defensa, porque no se está contestando la demanda, más bien se está allanando a la pretensión del demandante. ¿Cómo es posible que un procurador no haga defensa? Para eso lo hemos traído, para eso lo hemos contratado. Cámbienlo, traeremos otro. Entonces, fíjense, el procurador se encuentra entre la espada y la pared. Finalmente, Juan Seguro, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién lo ha contratado? ¿No? Entonces, tendrá que guardarle lealtad, tendrá que defender su puesto de trabajo. Y bajo esta coyuntura, lógicamente, no es fácil conseguir un buen trabajo, así que tendrá que defender, es decir, tendrá que asumir ese rol de procurador dilatador, ¿no? Dilatador. Y en algunas municipalidades los trabajadores, los administrados, ya le han cambiado el nombre, ya no es procurador, ahora es torturador. ¿Por qué? Porque alarga los procesos, ¿no? Eso se ve también en el magisterio. Hay profesores ya de una edad avanzada, han cesado lógicamente, y no, muchos de ellos no han recibido sus beneficios laborales, porque en esos momentos también había esas políticas nefastas que les he mencionado, ¿no? Y lógicamente ahora ya un poco más asesorados, lo que buscan es por lo menos cobrar ese alguito para de alguna manera justificar tantos años de prestación al Estado, ¿no? Entonces hacen su contencioso administrativo, ahí se demoran 3 años, luego inician su proceso judicial, ahí se demora otro tiempo bastante largo, de tal manera que quien se ha encargado de dilatar es el procurador, ¿no? Eso desde un punto de vista pragmático, ¿no? Real, lamentablemente sucede así. Por eso se les dice torturadores, ¿no? No se les dice procuradores. Bueno, muy bien. Otra situación especial es que en este tipo de procesos generalmente son de naturaleza documental. Todo está en el expediente administrativo. Si por ahí en la demanda de repente se ha presentado como medio probatorio algún CD, algún video, o se requiere, digamos, inspección judicial, solamente en esos casos podrá llamarse a la audiencia correspondiente, ¿no? Entonces el juez, si lo cree conveniente, lo cree necesario, podrá llamar a una audiencia para que se desarrollen, se actúen estos medios probatorios. Pero por lo general es de naturaleza documental, de tal manera que se prescinde de las audiencias, ¿no? Generalmente todo está en el expediente administrativo. Entonces, después de haber presentado, ¿no es cierto?, la demanda, después de que el juez la haya admitido, haya corrido traslado de la misma a la municipalidad representada por el alcalde, al órgano de defensa, que en este caso va a ser el procurador, en ese mismo auto admisorio, el juez hace un requerimiento especial, ¿no? Se requiere la remisión del expediente administrativo.
Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en las anteriores sesiones hemos conformado, a partir de ese ejemplo que les he dado, se ha conformado un expediente administrativo que debe de estar ordenado, sistematizado, foliado, sellado, todo eso hemos enfatizado, ¿no es cierto?, en su momento. Muy bien, entonces, la razón de por qué tenía que guardarse, digamos, mucha cautela con el procedimiento administrativo, ahora la vamos a entender, porque el juez va a requerir ese expediente administrativo. Y pobre de aquel que no haya custodiado el expediente administrativo como se debe. ¿Por qué? Porque va a ser materia de revisión por parte del órgano jurisdiccional. Si falta algún folio, si está en el folio 31 y la siguiente hoja dice folio 40, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la inferencia que va a hacer el juez? Que ahí se han perdido documentos. ¿Y quién va a ser el responsable? Va a tener que identificarlo en el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque ahí está, todo está registrado. ¿A qué oficina ha ido? ¿En qué oficina se ha perdido esos documentos? Todo eso va a ser de fácil identificación. ¿Por qué? Porque el expediente administrativo habla por sí solo. De tal manera que es vital que se respete la formalidad, que se cautele, se custodie el expediente administrativo. Tarde o temprano, el juez del proceso contencioso administrativo va a exigirlo. Y ello también podría alcanzar tranquilamente a otras sedes administrativas que ejercen control sobre las instituciones. Estoy hablando de la Contraloría de la República, que tiene oficinas descentralizadas y también tiene unidades en cada institución pública, ¿no? Entonces, en cualquier momento, el órgano de control interno podría también solicitar el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque el administrado se ha quejado, ha reclamado, y para ver si, corroborar si lo que está denunciando ese administrado es cierto o no, el órgano de control interno de la misma institución podrá solicitar el expediente administrativo en cualquier momento. Y al trabajador, al funcionario, al asistente administrativo, lo que le queda es cumplir con ese requerimiento. Por eso es vital que se custodie, que se respete el expediente administrativo. No puede faltar hojas, ¿no? Todo está foliado. Entonces, fíjense, allí está la razón trascendental de mantener el expediente administrativo íntegro, ¿no? Muy bien, entonces, la nueva ley, las modificatorias establecidas en el Decreto Supremo 011-2019 establecen lo siguiente, ¿no? Que si la entidad pública no presenta el expediente administrativo, el órgano jurisdiccional va a prescindir del expediente administrativo, pero esa actitud lo va a tomar en cuenta al momento de resolver. Es decir, va a ir en contra de los intereses de la institución pública. Se podría inferir de que se está aceptando todo lo que está sosteniendo el demandante. Por eso es importante presentar los expedientes administrativos en forma íntegra, ¿sí? Sin embargo, en la práctica sucede todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente. Todavía hay muchas instituciones públicas que todavía no han alcanzado, no están en la capacidad de mantener un expediente administrativo íntegro, ¿no? Y para evitar responsabilidades, lo más fácil que tienen en mano es no presentar el expediente administrativo, ¿no? Pero al final quien se perjudica va a ser la propia institución, porque puede haber que suceda lo siguiente, puede ser que el demandante esté reclamando más allá de lo que deba de reclamar, lo cual también es injusto. Si se le debe de repente al trabajador, se le debe 5 aguinaldos, eso es lo real, y eso debe de pagárselo, eso no hay ningún problema. Pero en la práctica hay mucha malicia, ¿no? Puede ser que en un caso concreto
eh, Juanito no esté demandando solamente 5 aguinaldos, sino que se esté excediendo y está pidiendo 10 aguinaldos. Y lógicamente sabe que la institución pública no va a presentar medios probatorios, no va a presentar el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad de sistematizar su propia documentación. Las instituciones públicas en muchos casos, sobre todo las municipalidades, sufren el cambio de gestión que se da cada 4 años. ¿Ah? ¿En qué consiste todo esto? Entra la nueva gestión entra pero a nivel cero, tiene que adaptarse a los sistemas. Y es difícil, ¿por qué? Porque las computadoras han sido formateadas. Todo el archivo electrónico, ahí estaban las resoluciones, los procedimientos administrativos, que podrían servir para que la nueva gestión utilice como modelos y rápidamente sobre esa base sus trabajadores nuevos, lógicamente se pongan, digamos, en esa dinámica, pero eso no sucede. La gestión que está saliendo lo que hace es borrar todo. Las computadoras se borran, ¿no? Es otra práctica bastante, es una actitud muy mala, ¿no? Pero se borra todo. Ingresa el asesor legal, entra a su computadora y no hay nada, ningún archivo. Entonces, ahora el acervo documentario, los documentos físicos, se ha remitido al archivo de la municipalidad. Y bajo esa situación es difícil hacer defensa, ¿no? Es difícil hacer defensa. Pero con el transcurso de los meses, de los tiempos, ya el asesor legal empieza a sistematizar, ya ha creado sus plantillas, ha sistematizado los procedimientos, ya tiene resoluciones, lo cual le va a permitir, lógicamente, dinamizar justamente el trámite administrativo, ¿no? Ya tienes plantillas, tienes modelos, eso te ayuda bastante. Entonces, sin embargo, pese a que ya has sistematizado todo esto, todavía hay otras oficinas que todavía no han sistematizado nada, ¿no? No han sistematizado nada, ¿por qué? Porque no hay capacidad. No hay capacidad. Entonces, te demandan a la institución pública y el procurador lo que hace es requerir documentación, requerir ese expediente administrativo que le está requiriendo el órgano jurisdiccional, lo requiere a Secretaría General, ¿no? Y Secretaría General nunca le contesta, nunca le remite el documento. Entonces, lógicamente, bajo esas circunstancias se defiende una institución pública. Lo que le queda al procurador es dilatar, ¿no? Con justa razón. Dilatar, lamentablemente, ¿no? Entonces es una situación real, ¿no? Pragmática, de nuestra coyuntura, ¿no? Bueno, sin embargo, sigamos con el tema ya también legal. Lógicamente, lo legal, tengan en cuenta que se construye en un fuero deóntico. Allí está lo que debería ser, ¿no? Lo que debería de ser desde un plano normativo. Y las conductas humanas tienen que ajustarse a ese deber ser. Sin embargo, en la práctica el problema se ocasiona cuando la conducta humana entra en divorcio con esa aspiración normativa. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué hay ese divorcio entre la norma y la realidad? Bueno, lógicamente, a partir de ahí podría formularse muchos problemas de investigación, en materia de trabajos de investigación. Ahí tranquilamente ustedes podrían obtener temas para una futura tesis, ¿no? Pero bueno, sigamos. Otra característica especial de este proceso contencioso administrativo es que les decía que generalmente el análisis, el trámite de este proceso es netamente documental, ¿no? Se prescinde de audiencias donde se actúen los medios probatorios. Ello lógicamente trae una serie de ventajas
acelera el trámite, acelera el proceso. Pero ello no quiere decir que no se recurra también a señalar fecha y hora para que se actúen los medios probatorios que requieren de actuación, ¿no? Inspecciones judiciales, visualización de videos, ¿no? Pero vuelvo a decir, se utiliza muy poco en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque generalmente todo está en el expediente administrativo, ¿no? Muy bien, bajo esas condiciones, eh, después de que haya contestado la demanda el procurador, después de que se haya emitido el auto de saneamiento procesal, prácticamente ya se está expedito para emitir sentencia, ¿no? Así se ha acelerado este proceso y en buena hora, ¿no? En buena hora. Entonces, ya no se requiere ya el pronunciamiento, el dictamen fiscal como antaño, ¿no? Por ejemplo, después de emitir el auto de saneamiento procesal, en ese mismo auto se disponía la remisión de todo el expediente judicial a sede fiscal para que se emita el dictamen del Ministerio Público. Y ello también, en términos pragmáticos, eh, significaba una demora en el tiempo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y para emitir un dictamen fiscal, ¿no? Y en buena hora se ha prescindido de esa etapa, ¿no? De ese requerimiento de dictamen fiscal. Ahora ya no se requiere del dictamen legal, ¿no? Ya no se requiere esa opinión del Ministerio Público. Ya el juez está expedito para emitir sentencia. Muy bien, se emite la sentencia correspondiente, lógicamente esta tiene que ser notificada en la casilla judicial, ¿no es cierto? En el domicilio procesal, claro. Pero en términos pragmáticos, el domicilio procesal vendría a ser la casilla judicial, ¿no? Lo correcto sería de que te notifiquen a tu domicilio procesal, que vendría a ser la oficina del abogado, ¿no? Pero no sucede eso, porque eso también es inviable, ¿no? ¿Cuánto presupuesto necesitaría el Poder Judicial para notificar en el domicilio procesal, es decir, en la oficina de cada abogado, ¿no? De tal manera que se ha optado por una alternativa, el domicilio judicial, ¿no? Entonces, los abogados tenemos una casilla judicial en la sede central. Entonces, allí se notifican todas las resoluciones. Ello amerita de que el abogado todos los días, por lo menos interdiario, vaya y revise su casilla judicial, ¿no? Bueno, eso también les pongo en autos, ¿no? Seguramente lo han visto ustedes, ¿no es así? ¿Mm? Entonces hay muchas cosas que podemos observar que se tratan de solucionar, se trata de respetar la ley, pero buscándole salidas, ¿no? En algunos casos son absurdos, contraproducentes, en otros casos de repente ya pueden aceptarse, ¿no? Pero sucede eso. Muy bien. Entonces se le notifica la sentencia y luego se tiene el plazo prudencial para interponer el recurso de apelación. Si la sentencia ha declarado fundada la demanda de Roberto, bajo todos esos factores, esos intereses, esas situaciones que les he explicado, legales y extralegales, el procurador lo único que le queda es apelar, ¿no? Apelar. No apela, allí se las va a ver contra el jefe, que vendría a ser el alcalde, porque rápidamente van a ejecutar la sentencia, ¿no? Ordénese el pago por parte de la municipalidad y eso le va a llegar, esa notificación le va a llegar al representante de la municipalidad, ¿no? Bajo apercibimiento de multa. Entonces, cuando el alcalde lee esa palabra, multa, apercibimiento de multa, ¿no? Apercibimiento de ser denunciado ante el Ministerio Público por incumplimiento de las resoluciones y sentencias judiciales,
olvídate, allí ya se cayó el mundo para el alcalde, ¿no? ¿Y quién es el culpable de que se haya emitido la resolución en ese sentido? Lo va a culpar lógicamente al pobre procurador. Entonces, fíjate, los abogados estamos expuestos, tenemos mucha responsabilidad en las instituciones públicas, se nos echa la culpa de todo. Así como es un Estado social de derecho que tiene muchas ventajas para nosotros, también hay desventajas, ¿no? La responsabilidad, todo es el abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es el gurú dentro de un Estado social de derecho, ¿no? Y bueno, tenemos que responder a toda esa expectativa, ¿no? Muy bien, entonces lo que le queda al pobre procurador, hay que entenderlo también, ¿no? Lo que le queda es apelar, ¿no? Tiene que defender su trabajo, lamentablemente, ¿no? Entonces tendrá que apelar la sentencia dentro de los 5 días hábiles. Y lógicamente la apelación tiene que sujetarse también a la formalidad establecida en el contencioso, en el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Tendrá que identificarse el agravio, desarrollarse la fundamentación del agravio, la pretensión impugnatoria, cumpliendo lógicamente las formalidades que exige nuestro Código Procesal Civil. Muy bien, se interpone el recurso de apelación ante el mismo órgano judicial que ha emitido la sentencia, ¿no? Para que este órgano emita, en este caso, el auto con el cual está disponiendo que se dé trámite al recurso de apelación y que se eleve el expediente a la segunda instancia. O sea, el expediente judicial va a subir a la segunda instancia, ¿no? La segunda instancia, lógicamente, se entiende segunda instancia porque está subiendo al examen del colegiado, de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Que va a estar integrada por 3 magistrados. 3 magistrados que van a evaluar el recurso de apelación. Una vez que suba el expediente a la Corte Superior, se va a emitir el auto de recepción, ¿no?, del expediente y se va a señalar fecha y hora para la correspondiente audiencia de vista, ¿no? Cuando digamos audiencia de vista, hacemos referencia a la audiencia que se desarrolla en la segunda instancia por parte de la Corte Superior. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Cuando hagamos referencia a audiencia de vista, estamos refiriéndonos a la audiencia de segunda instancia, en la cual se va a analizar el recurso de apelación. Se emite el auto, y en ese auto, aparte de señalarse la fecha y hora, también se va a correr traslado del recurso de apelación a la parte demandada, y también se va a disponer la facultad de que pueda solicitar el uso de la palabra a las partes que requieran exponer en la audiencia correspondiente, ¿no? Si no se solicita el uso de la palabra, se sobreentiende de que las partes dejan el examen teórico, el análisis, digamos, del documento, ¿no? En todo caso, se va a prescindir de la materialización de esa audiencia. Por eso es importante solicitar el uso de la palabra, ¿no? En su momento también vamos a desarrollar formulando todas estas piezas jurisdiccionales para poder entender todo este trámite. Entonces, yo estoy lleno de modelos de mis casos. Lógicamente eso nos va a ayudar para poder materializar todo lo que estamos exponiendo durante estas sesiones, ¿no? En la práctica vamos a consolidar también lo que estamos aprendiendo, lo que ustedes están escuchando también. Muy bien. Para efectos de nuestro caso, tengamos en cuenta de que
la sentencia de primera instancia ha declarado fundada la demanda de Roberto. En consecuencia, se sostiene de que se declara nula la resolución que declara improcedente el recurso de apelación y se retrotraiga el trámite administrativo hasta el momento de expedición de la resolución que declara improcedente la reconsideración, en el sentido de que se retrotraiga, ¿no es cierto?, el procedimiento administrativo hasta el momento de la emisión de la resolución que declara improcedente el recurso de apelación, que sería la resolución de tercera instancia en sede administrativa, a efectos de que se aplique la interpretación correcta del derecho en cuanto a considerar el medio de prueba nuevo, ¿no es cierto? Eso es lo que está disponiendo la sentencia de primera instancia. Entonces, que se retrotrae, se anula la resolución de tercera instancia en sede administrativa y que se vuelve a emitir otra resolución de tercera instancia, pero que esta vez tome en cuenta la real interpretación del medio de prueba nuevo, o sea, que considere que el medio de prueba que ha presentado en este caso Roberto, se debe de tener como válido, ¿no? Y en mérito a eso, emitir una nueva resolución, pero en este caso que declare procedente el recurso de apelación, ¿no? Eso es lo que está fallando el juez de primera instancia. Lógicamente es una resolución que no le conviene, en este caso, al procurador, no le conviene, entre comillas, ¿no es cierto? No le conviene, ¿no? Entre comillas, no le conviene a la institución, ¿no? Entre comillas. En realidad sí le conviene, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que lo que le conviene a la institución pública es alinearse al derecho, ¿no? Alinearse al derecho. Sin embargo, bajo la coyuntura pragmática que les he comentado, entre comillas, no le conviene al procurador, no le conviene al alcalde, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que el procurador va a hacer es interponer el recurso de apelación. Ha subido a la segunda instancia y en la segunda instancia, el colegiado va a confirmar la sentencia de primera instancia. Es decir, que se confirma la sentencia de primera instancia, en consecuencia se declara fundada la demanda, se retrotraiga el procedimiento administrativo hasta antes de la emisión del recurso de apelación de tercera instancia en sede administrativa. Entonces, se entiende la figura. Lógicamente, esa sentencia de vista, cuando hagamos mención a la sentencia de vista, hacemos referencia a la sentencia de segunda instancia en el fuero jurisdiccional, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, lógicamente, esa sentencia de segunda instancia, sentencia de vista, no le conviene al procurador, ¿no es cierto? Entre comillas, no le conviene a la municipalidad. Entonces, ¿qué va a tener que realizar el procurador? Dentro de los 10 días posteriores a la notificación de esa sentencia de vista, lo que va a tener que interponer el procurador va a ser el recurso extraordinario de casación, ¿no? El recurso extraordinario de casación va a tener más o menos semejanza con el recurso de apelación en sede administrativa, ¿no? Una semejanza ya forzada, ¿no? Lógicamente son instituciones diferentes, pero la semejanza a la que hago referencia es en que el recurso de casación se exponen cuestiones de puro derecho,
como lo que hemos visto también en el recurso de apelación de sede administrativa, cuestiones de puro derecho. A través de la casación también se van a ver cuestiones de puro derecho. Los hechos ya ha habido oportunidad de analizarlos en primera instancia, en segunda instancia, pero para la tercera instancia solamente son cuestiones de puro derecho. Eso conforme al Código Procesal Civil. Ya el Tribunal Constitucional en forma posterior ha emitido una sentencia en la cual tiene un criterio ambiguo, en el cual sostiene que sí podría ser posible de que las cuestiones de hecho también se revisen en la instancia suprema. Pero nos vamos a complicar, entonces todavía lo apartamos para un lado, lo dejamos para un lado. Ya vamos a considerar lo que está en el Código Procesal Civil. Lo que está en el Código Procesal Civil es cuestiones de puro derecho cuando se interponga el recurso extraordinario de casación. Entonces, por el momento, vamos a consentir de esa manera. ¿Ya? Cuando, más adelante ya utilizamos el criterio del Tribunal Constitucional. Por el momento, entonces, ahí que esté la aclaración. Yo sé que seguramente conocen de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero hoy estoy aclarando, para mantener la uniformidad de la exposición, para que se entienda en términos claros, sin ambigüedades. Entonces vamos a centrarnos en que el recurso de casación se ventilan cuestiones de puro derecho. Y entonces se interpone el recurso de casación ante la segunda instancia, ante la Corte Superior, para que ésta la remita al órgano supremo. Entonces, hay una primera fase en el trámite del recurso de casación que va a ser la evaluación de la procedencia del recurso de casación. Entonces, va a haber una primera fase donde se va a evaluar el aspecto formal del recurso de casación. Allí tiene que observarse la fundamentación del recurso de casación, las causales del recurso de casación, si éstas se alinean con esa predisposición del Código Procesal Civil en el sentido de que si son realmente cuestiones de puro derecho, causales que tendrían que ver con el apartamiento de la real interpretación normativa, la no aplicación normativa, la indebida aplicación normativa. Todo esto también lo vamos a desarrollar en forma práctica en su momento, pero en esta primera fase se hace ese examen del tema formal del recurso. Para efectos de nuestro ejemplo, se ha declarado procedente el recurso de casación. Después de haberse declarado procedente, se va a emitir la resolución suprema en el sentido de señalar fecha y hora para audiencia de vista suprema. Se va a notificar a las partes, lógicamente. Ahora hay que tener mucho cuidado porque la notificación solamente es dentro del radio urbano de la ciudad. En todo caso, habría que recurrir a algún domicilio procesal de Lima para que lleguen nuestras notificaciones allí y a su vez nos las vuelvan a volver a notificar a nosotros, ¿no? Lógicamente ahí también hay una vulneración del derecho de defensa. También podría notificarse por correo electrónico, ¿no? De tal manera que aquí, estando en Cusco, te enteras de lo que está sucediendo en la sede suprema, ¿no? En la práctica no pasa así. Te requiere que señales domicilio procesal de Lima, porque las notificaciones se hacen dentro de ese radio urbano. Lógicamente ya entenderán lo complicado que se vuelve el proceso bajo esas circunstancias. Muy bien, entonces ya para terminar, a efectos de nuestro ejemplo, vamos a tener en cuenta de que el recurso de casación
ha sido declarado que no se, infundado, se ha declarado infundado, es decir, no se casa, no hay sentencia casatoria. ¿Sí? Se confirma, en este caso, se confirma la sentencia de segunda instancia, no se casa, no se casa el proceso. Muy bien, así que nuevamente todo va a tener que regresar a la sede judicial donde se ha interpuesto la demanda, a efectos de ejecutar estas sentencias que ya han adquirido la calidad de firmes, la calidad de cosa juzgada. Durante todo este trámite, en términos reales, pragmáticos, tranquilamente habría pasado unos 4 o 5 años, ¿no? Y eso, ¿no? Tratándose de un contencioso administrativo que ha sido tramitado con el impulso del abogado Fernando, que ha estado tras el trámite, ¿no? Y eso, fíjate, imagínate si lo dejas de lado, ¿no? Lo puedes dejar de lado por muchos motivos, no necesariamente es culpa del abogado, hay muchos factores que intervienen. A veces el cliente ya se desiste, o sea, prácticamente se desiste, ya no quiere saber nada porque lógicamente ahí hay una inversión de tiempo, de dinero, ¿sí? Y a veces ya no vuelve a venir a tu oficina, ¿no? Entonces tú tampoco vas a seguir impulsando algo que ya no tiene sentido, no le interesa ya al demandante, ¿no? O a la parte. Entonces son cosas que realmente te enseñan bastante, ¿no? Son situaciones reales, prácticas. El tema legal tiene su importancia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero también el tema práctico, la vivencia, lógicamente que todo abogado desarrolla en el quehacer jurídico, en la vida jurídica, enseña bastante, ¿no? Y te dan un criterio. Y ese criterio es fundamental para poder resolver problemas, ¿no? Para poder encaminar también los trámites, los procedimientos. Entonces, fíjate, aquí hay un tema extranormativo también que es determinante, ¿no? Es válido, lógicamente, ¿no? La experiencia, por supuesto, la práctica del derecho. Muy bien, chicos. En todo caso, vamos a quedarnos allí respecto de las nociones elementales de nuestra asignatura. Hemos hablado de derecho administrativo, hemos hablado de derecho procesal administrativo. Lógicamente hemos enfatizado en el procedimiento administrativo y hemos considerado de que hay 3 instancias en sede administrativo que no pueden confundirse con las instancias del Poder Judicial. Entonces hemos aclarado también hemos desarrollado el tema del contencioso administrativo, claro que en términos generales, ¿no? Hemos hecho una síntesis general. Durante todo el semestre que nos queda, vamos a atender ya también en forma especial aquellos temas importantes que debemos de manejar, que ustedes deben de manejar, deben de conocer. Acto administrativo va a ser importante definir qué es el acto administrativo, pero ya desde una sesión especial, ¿no es cierto?, para ese tema. Después vamos a tener que hablar de las clases de procedimiento administrativo, ¿no? Recursos impugnatorios. Entonces, lógicamente, durante todo el semestre que nos queda, que no es mucho tampoco, eso también hay que tenerlo en cuenta, chicos, no es mucho tampoco, pero lógicamente vamos a tratar de capitalizar todo ese tiempo para poder desarrollar los temas importantes. Ya el aspecto general ya lo hemos desarrollado prácticamente toda la asignatura, ¿no? Pero desde un punto de vista general, sintético, ¿no? Las nociones elementales ya están, las bases se han consolidado. Sobre esa base vamos a puntualizar, vamos a especificar y lógicamente vamos a mantener ese criterio de la práctica. Vamos a tener que hacer una práctica, ¿no? Es por eso que para esta primera parcial nos vamos a quedar ahí en cuanto a mis exposiciones, en cuanto a mi intervención.
Marco, si me ayudas, se ha aplazado, creo, se ha aplazado para los exámenes para la siguiente semana, ¿no es cierto? Hasta la siguiente semana, es decir, Eh, es del 7 al 13, doctor, para tomar, pero tiene plazo para subir las el notas 15 hasta de el julio. 15 de julio. Entonces, tenemos para dar examen, tenemos ya desde mañana hasta el 13, ¿ya? Y para subir notas hasta el 15. De tal manera que a ver, el examen, podríamos programarlo. mm, las fechas máximas serían este miércoles 8, podría ser, ¿no? Es tentativo, podría ser el viernes, o finalmente podría ser a más tardar el día lunes 13. Ya son tres alternativas, lógicamente, ¿cuál les conviene más a ustedes? Yo creo que el viernes les convendría más a ustedes, ¿no? ¿No es cierto? El viernes, no sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, Este doctor, viernes. el viernes. Doctor, disculpe, pero algunos llevamos concursal y tenemos clases los viernes hasta las 9 de la noche, desde las 6. ¿Qué tiempo es, en todo caso, cuándo sería? Pues el día lunes de la siguiente semana, lunes 13. No, viernes no nos toca, ¿no? Me estoy confundiendo. Ya, muy bien. En todo caso, sería solamente, pues, ¿no es cierto? Tendríamos el día miércoles 8 y lunes 3. Ya miércoles 15, eso sí, ya ni hablar, ya estaría en graves aprietos, ¿ya? Entonces tenemos miércoles 8 y lunes 13. Ya, ¿cuál les conviene? No se decidan ustedes, ¿no? Creo que sería el lunes, doctor, para poder prever con tiempo también y para no ponerle en aprietos a usted para que pueda diseñar el examen con paciencia. Ya listo, entonces quedamos el día lunes, ¿ya? Día lunes, muy bien. Ponle en la agenda, Marquito, por favor, ¿ya? Día lunes, examen. Está bien, doctor. Doctor, buenas Adelante. noches. Disculpe. Doctor, buenas Sí, noches. adelante. ¿Puedo hablar con usted? En cuanto a mi conexión, tuve problemas. Estaba llamando a lista y no pude decirle nada como estaba exponiendo, pero ahora sí le puedo decir. Yo estaba presente en sus clases, solo que cuando yo aprieto para entrar en Google Meet, me toma tiempo, está cargando. Entonces, cuando ya entré, usted ya había llamado lista ya. ¿Me podría Ya, considerar, doctor, por favor, en la lista? por favor, Soy Carbonelli. Wilma, mira, yo quiero ser lo más empático posible. Ahorita estamos en un tema de exámenes, de actividades, cronogramando. Yo te voy a considerar, pero participen como oportunidad, por favor, sean oportunos, ¿ya? Por favor, para la siguiente, Sí, doctor, por eso esperé hasta el final. ahorita yo estoy conversando sobre actividades importantes para la asistencia. Yo te voy a considerar, pero al último, ya cuando me despida, en esa etapa ya aprovechen ustedes, no ahorita, pues cuando estamos hablando de un tema importante, ya, pero vamos a considerarte mismo, ya. Tener en cuenta, chicos, por favor, pertinencia, oportunidades, esas cosas son vitales, ¿no? Ya, ¿en qué estábamos? Ya me salí de la hilación. Estábamos en el examen 23, lunes 13, ¿no es cierto? Lunes 13. Ya, en todo caso, Marco, por favor, anótalo en la agenda. Y ya, bueno, el examen va a ser virtual, chicos, va a ser virtual. Lógicamente se va a elaborar un pequeño cuestionario sobre lo que hemos hablado durante todas estas sesiones. Lo que más se va a preponderar es los desafíos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Las preguntas lógicamente no van a ser literales, ¿no? ¿No? Que son preguntas más o menos que se van a estructurar, van a buscar, digamos, que ustedes puedan fundamentarlas, ¿no? Va por ese lado, pero sobre lo que hemos expuesto, lógicamente. De repente a través de ejemplos, ¿no? Conceptos, también podría entrar, ¿no? Muy bien. Bueno, eso en cuanto al examen.
Eso en cuanto al examen. Luego tenemos que cubrir también otros trabajos, ¿no? Que son importantes. En todo caso, vamos a hacer una solicitud, para ello ustedes van a conformar grupos. Son más o menos ustedes 45, creo. ¿Cuántos son Marco? ¿Me ayudas con eso, por favor? A ver, En el vamos. sistema sí está 45, doctor. Son 45, ¿cierto? Sí, efectivamente, son 45 señores estudiantes. En todo caso, a ver, más o menos, ¿cuántos grupos podrían formar de cuántos integrantes? Podría ser, 10 es mucho, creo. Bueno, es que también debo considerar el tema de revisión por mi parte, porque cuantos más trabajos son, es muy, muy tedioso para mí. En todo caso, de repente, un número prudencial, 8. 8 podría ser, de tal manera que solamente habría unos 5 grupos, quizás 6, ¿no? 9 grupos de 5 podría ser. 9 grupos, no, mucho es 9 grupos. Máximo Porque 6. si fuéramos 9 grupos de 5 personas, somos 45 exactos, doctor. 9 grupos, también es muy tedioso. Máximo 6 grupos. Máximo 6 grupos. ¿Cuántos integrantes habría? Unos 6, ¿no? A ver, ¿lo tienen? Doctor, serían entonces 8 grupos de 6 personas. No. A ver, vamos a. Máximo 6 grupos, no quiero muchos grupos. ¿Cuántos? Ah, ya. 5 grupos de 9 personas. 5 grupos de 9 personas. 5 grupos de 9 personas. Entonces, si hacemos 6 grupos, saldría. ¿Cuántas personas? Saldría 10. A ver, hagan esa operación matemática. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? Vamos a ver. ¿Cuántos hay? 7 personas sería. Grupo de 7 personas. ¿Cierto? Grupo de 7 ya es un número razonable. Ya no es mucho ni muy corto tampoco. Y ya. En todo caso, grupo de 7 personas. Vayan tratando de conformar los grupos. Grupo, por eso, grupo de 7 personas va a ser. Grupo de 7 personas, como máximo, lógicamente, y bueno, en lo posible no debemos de superar a los 6 grupos. ¿Por qué? Porque dentro de cada grupo ya ustedes van a dividirse en tareas, en roles. Lo que queremos hacer es todo un proceso administrativo y si es que nos alcanza el tiempo, llegar hasta la casación, ¿no? De tal manera que ese número de 7 personas les va a permitir de repente distribuirse el trabajo durante todo ese proceso administrativo y contencioso administrativo, ¿no? En todo caso, yo creo que es prudencial, máximo un grupo de 6 grupos como máximo. Entonces Marco allí nos va a ayudar con la conformación de estos grupos, con el orden en cuanto a que no se debe de superar los 6 grupos, y sobre esa base distribuir a los integrantes, si está faltando uno, está sobrando uno, bueno, eso lógicamente Marco nos va a ayudar con eso, ¿no? Ya, en todo caso, lo que quiero mencionarles es de que antes del examen, de repente podría ser, a ver, para este viernes, ustedes estarían presentando una solicitud administrativa por cada grupo, de tal manera que yo revisaría 6 solicitudes. Yo les voy a enviar, lógicamente, los temas, ¿no? Y sobre esa base ustedes van a desarrollar. Un modelo también les voy a enviar para que sobre esa base se desarrolle la solicitud. Con eso cubriríamos otro rubro
de la parcial, ¿no es cierto? Uno sería el examen, el otro sería este trabajo práctico, y el otro trabajo que también está faltando sería un trabajo de responsabilidad social. Eh, Lógicamente, este miércoles, esas 2 horas lo vamos a destinar para de repente explicar esa solicitud. Bueno, será una cuestión de media hora. De más tiempo restante lo podemos destinar para que ustedes ya elaboren esa solicitud y la presenten máximo el día viernes. Pero también estaría faltando un trabajo de responsabilidad social. Lo que he estado yo analizando para no hacerlo muy tedioso, porque nos queda muy poco tiempo, estos mismos grupos que ustedes van a conformar, de repente pueden realizar una monografía pequeña, pero también me puse a pensar que si hacen una monografía igual se van a saturar los chicos, entendiendo de que también tienen otros cursos, tienen que estudiar. Así que les planteo lo siguiente. Son con estas son 4 videoconferencias, Marco, ¿no es cierto? O, A ver, a ver. es la quinta videoconferencia, creo. Claro. Una no se subió al sistema porque no hice clic en grabar, pero esta sería la quinta. En todo Sí, caso, en el sistema hay 4 videoconferencias. De repente hay uno más, no sé, de repente aparece uno u otro más por ahí. Lo que quiero decirles es lo siguiente: a cada grupo se le va a asignar una videoconferencia. Ese grupo lo que va a hacer es transcribir toda la videoconferencia, lógicamente corrigiendo las muletillas que puedo tener, ¿no? En exposición, de repente, eso lógicamente no van a transcribir, ¿no? Corrigiendo esos defectos, lógicamente, ¿no? De repente corrigiendo también algunas palabras repetidas que se haya podido, que se esté presentando en el video, ¿no? Yo creo que eso sería razonable. ¿Qué les parece? Claro, en vez de hacer una monografía completa, más difícil. ¿Sí? Son 7, los 7 se dividen, todos los 60 minutos o la hora y media que dura la videoconferencia, a cada uno le toca más o menos 20 minutos, es 20 minutos lo redacta, manteniendo esos criterios que les digo, ¿no? Corrigiendo las muletillas, exonerando algunas palabras repetidas y todo eso. Y lógicamente ahí tendríamos material para que podamos de repente, quizás a final de semestre, tengamos un producto de la asignatura donde todos ustedes lógicamente van a ser reconocidos, ¿no? Ahí va a estar el nombre de todos ustedes. El material que tranquilamente podríamos presentarlo para nuestra universidad, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con el rubro de responsabilidad social. Se va a difundir. Lógicamente, con las correcciones correspondientes, todo eso va a obedecer a un trámite tan largo, ¿no? Hay que corregir, corrección de estilo, pero ya se tiene el bosquejo, ¿no? Lo principal. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Doctor, en ese caso de los grupos que se van a formar, usted nos va a dar las indicaciones, por ejemplo, nos va a dar un caso a cada grupo, y en torno a eso, para este viernes vamos a tener que presentar una solicitud que sería la primera parte del trabajo grupal. Así es. Y la segunda chamba que cubre el rubro de responsabilidad social sería la transcripción de las videoconferencias. Y esa transcripción también, doctor, lo vamos a tener que mandar antes del lunes. Antes del lunes, no. Ahí lógicamente vamos a ver un tiempo prudencial. Sería pues, el martes 14, ¿no es cierto? Martes 14. ¿Mm?
Es que estamos con el tiempo corto, chicos. Bueno, ya eso lógicamente está cortando mucho, ¿no? Ya es, digamos, un tema que puede salir adelante, lógicamente, pero la coordinación de ustedes va a ser fundamental, ¿no? Necesariamente van a tener que distribuirse, cada elemento del grupo va a tener que responder esa expectativa, ¿no? Responder a su rol que se le haya asignado por parte del grupo, ¿no? Con eso estaríamos cumpliendo ya los 3 rubros, ¿no? Muy bien, en todo caso, así sería, chicos. Vayan formando los grupos. Marco, ayúdame con eso. Me Bien, mandas doctor. la relación de los grupos para asignarle el tema de la solicitud y también para asignarle la videoconferencia correspondiente. Eso sería todo, chicos, en todo caso. Nos quedamos allí. Ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿no? Para seguir conversando. Muy bien, chicos. Se cuidan. Nos vemos. Doctor, Sí, adelante. disculpe, ahorita le dije que pudiera anotarme un poco tarde. Ya, apellido, Quispeluca. Ispeluque. Sí, doctor, Quispeluca. Ya, muy bien. También la señorita, no recuerdo, Sofía, creo. Ah, Wilna era, ¿no? Wilna Wilna Carmanelli, creo era. Carbonelli. Ya, vamos a considerar ahorita. Ya, ¿alguien más? Ya, chicos. Entonces, Doctor, Gracias, doctora. dime. doctor, Sí, dime. eh,